continuar con el tema de la tristeza que tiene Dios, ¿cierto? Por la deserción espiritual o por los desertores espirituales. Estuvimos viendo que a pesar de que hay un plan, ¿cierto? Divino en la elección de Dios, eso no implica de que Él se entristezca, o sea, no se entristezca por las personas que van camino al infierno, ya que no son salvos. Y estábamos viendo el vivo ejemplo del pueblo de Israel, cómo ellos, ¿cierto? Se desviaron una y otra vez del camino del Señor. Y cayeron en la idolatría, cayeron en la maldad, la perversión. Vamos a repasar unos versículos que vimos la semana pasada. Cuando hablamos que vamos en Jeremías. Dice, tu maldad te castigará en el verso 19 y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo salió todo tan mal, cierto? En otras palabras, le dice el Señor, ¿cómo te volviste tan contaminada, siendo mi pueblo escogido? ¿Cómo es que te vuelves tan contaminada? Pero como la esposa infiel, abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Jehová su Dios se ha olvidado, convertidos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Vimos también, cierto, cómo a pesar de todo esto, Dios sentía amor y siente aún cierto amor por su pueblo, por sus hijos. Y a pesar del castigo, Él siempre les da una promesa, los sanaré, dice, y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, a pesar de todo, siendo que este era un pacto condicional, ya el pacto antiguo era un pacto de condiciones, no es un pacto como el día de hoy que es incondicional, que por la muerte de unos somos considerados justos todos los que nos representamos en Cristo. En Jeremías 15, el verso 6, tú me dejaste, dice Jehová, y te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y aquí llegamos, ¿cierto?, al punto donde Dios ya se cansa de todo esto. ¿Por qué? Porque se vuelve como un círculo vicioso. Él los perdona y ellos vuelven atrás. Él los perdona y vuelven atrás otra vez. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Y acá, cierto, vemos, recuerden que estamos citando al profeta Jeremías, conocido, cierto, como el profeta llorón. Alguien por ahí le puso eso porque vemos reflejado el llanto de Dios por medio de sus escritos. Y yo pienso, hermano, que cuando él cuando escribió el libro en sí, me lo imagino llorando con dolor en el corazón porque él era un profeta y sentía lo que siente el Señor. Lo mismo que hablábamos, ¿cierto? Cuando un alma se va de la iglesia, un hermano se va de la iglesia, o nos damos cuenta de que nunca fueron hermanos y se van. Se siente una tristeza porque uno siente amor por las personas, siente amor por la gente que Dios pone en las iglesias. Y uno como pastor se siente bendecido cuando llega un alma a este lugar. Y así igualmente se siente triste y se duele cuando la gente se va. Pero nosotros estamos más que claros en este tema, ¿cierto? Cuáles son los escogidos de Dios, cómo viene la salvación de parte del Señor. Entonces tenemos ese consuelo de que algunos perseveran, algunos continúan. La Escritura dice que muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. Habrá muchos llamados, hermano, y eso significa que las iglesias se llenarán de gente, mucha gente será llamada, mucha gente escuchará, pero ¿cuántos serán salvos? Pocos. Jesús en su ministerio terrenal comenzó con mucha gente. Acá la Escritura dice que multitudes lo seguían, ¿recuerdan? ¿Y con cuántos terminó? Terminó con 10, porque uno era diablo, ¿cierto? Y lo traicionó. Y después escogieron a otro y completaron los 11. Y ahí terminó solamente con 11, después de que las multitudes lo seguían. Y vimos también por qué lo seguían, ¿cierto? Y el mismo Jesús lo explica, dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer.
Ustedes no son cristianos, ustedes no se han convertido, ustedes no siguen a Dios, ustedes no me siguen a mí, me siguen solamente por los panes y por los peces que yo les doy, porque los alimento. Recuerden que en ese tiempo, y lo vimos también, ellos eran productores. Ellos no tomaban dinero, iban al almacén y compraban su comida. Tenían que producirla. Entonces para ellos era mucho más fácil que Jesús, ¿cierto?, les diera la comida a diario. Que ellos llevaran un par de peces, unos panes y él los multiplicara. Era muy fácil, muy cómodo. Y por eso lo seguían. Y hoy en día hay gente así también, hermanos, en las iglesias que viven una religión y siguen a Cristo muchas veces por las bendiciones. Y cuando se dan cuenta de que esto no es un camino de rosas como muchos lo pintan, se van y desertan. En el capítulo 32, verso 38, aquí está la esperanza que Dios tiene para ellos en el futuro. Y me serán pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón nuevo y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Este es el versículo clave, ¿cierto? Las palabras clave. Yo pondré mi temor en tu corazón, dice. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Hermano, en el fondo, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacernos bien, pero por nuestra desobediencia, la mayoría de las veces lo pasamos mal, porque somos porfiados, porque pecamos, porque no confiamos o no tenemos en alta estima la palabra del Señor y no reposamos en ella, como deberíamos hacerlo, en confianza, en que Él está ahí, en que no nos dejará y en que no nos va a desamparar. Él pondrá el temor en nuestro corazón, así mismo la confianza, hermanos, que nosotros tenemos que tener en Él. Recuerden que Él es el que nos salva, Él es el que nos rescata de nuestra vana manera de vivir, el que nos rescató de nuestra vida antigua. Y así como Él comenzó la obra en nosotros, Él también la va a terminar. Por eso acá en el Antiguo Testamento dice que Él pondrá el temor en el corazón. Porque si fuera por nosotros, perderíamos nuestra salvación en un instante, en un momento. Por eso el pacto debía ser eterno. Por eso el pacto debía ser por un solo sacrificio. Entonces, si continuamos, ¿cierto?, con Jeremías, unos versículos muy incisivos, veremos la respuesta de Dios a esta deserción en el capítulo 9, verso 1 y 2. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fueran de lágrimas para que llore día y noche y los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo y, y de ellos me apartase. El profeta está diciendo acá, cierto, que quiere estar solo y llorar su soledad. El profeta se sentía, hermano, el profeta lloraba. Vuelvo a decir, el profeta sentía el dolor directamente de Dios. Por eso él lloraba, por eso escribía estas palabras, hermano. No eran palabras que él inventaba. Conocemos bien que la escritura, si bien está escrita por hombres, obviamente, pero está inspirada por Dios. Detrás de una creación, cierto, siempre va a haber un creador. Y estas palabras son directamente del pensamiento, del corazón de Dios, transmitidas al profeta y que él las plasmó, cierto, en este libro. En el capítulo 14, verso 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra vosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en tierra y como caminante que se retira al pasar la noche? Aquí está diciendo el profeta, diciéndole a Dios que por qué nos trata como si fuéramos extraños, como si no nos conociera, ignorándolos, ¿cierto? Por el pecado. En el verso después 17, les dirás pues estas palabras, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Y de nuevo encontramos acá el lloro, la tristeza en el corazón del profeta, que representa, ¿cierto?, el llanto y la tristeza de parte de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versos 11 y 12, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Dónde está el trigo y el vino? O sea, ¿dónde está la prosperidad de mi pueblo? ¿Dónde están esos tiempos donde vivíamos bien? ¿Qué ha pasado con el pueblo? En otras palabras, se han dejado a Dios, hermano. Muchas veces los reyes era el rey era el responsable de lo que le pasaba al pueblo, porque él tenía a sus profetas, él tenía gente sabia alrededor de él, y muchas veces elegían a las personas equivocadas. Y esas personas solamente traían mal al pueblo. En Jeremías, cierto, hay unos pasajes, es un libro muy hermoso que yo le recomiendo que leas, donde habla, incluso hay una película de Jeremías. También es muy bonita y explica bastante bien lo que siente el profeta, lo que siente Dios por medio del profeta. Entonces, él siempre estaba llorando, él siempre estaba instando al pueblo a hacer el bien. Un día, cierto, le reclamó que le costó, cierto, también una buena paliza cuando les dijo, estaban en el templo, y les dijo, ¿y qué sacan tanto con decir templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová? Miren sus corazones, les decía, están llenos de odio, llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de prostitución, y les daba duro, hermano Jeremías. Y eso le costaba, ustedes ya saben, una buena paliza, porque ellos no querían escuchar eso. ¿Qué es lo que querían escuchar ellos? Que estaban bien, sigan así, sigan adelante. Ellos querían escuchar profecías falsas, palabras falsas. Ellos querían que les llenaran sus corazones, su ego. Pero la misión del profeta no es esa, ¿cierto, hermano? La misión del predicador no es esa. La misión del pastor no es esa. Si bien hay palabras de aliento, si bien hay palabras eh, que a uno lo instan, ¿cierto?, a seguir, lo animan a continuar en el Evangelio, la mayor parte de la Biblia es para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Nos enseña a vivir, nos enseña a ser padre, mujeres a ser madre, hija, hijo, esposo, esposa. Todas las respuestas están en la Escritura, hermano, aunque usted no lo crea. Todo lo podemos encontrar aquí. Aquí está el consejo de Dios para una vida plena. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Desestimaba las palabras y hacían lo que se les antojaba. Algo parecido con lo que nos sucede hoy en día, ¿cierto? A veces Dios nos dice, no hagas esto y nosotros lo hacemos. Dios nos dice, no vayas, no hagas, no compres, no inviertas, no te metas en aquel lugar o no te juntes con tal y cual. Y nosotros lo hacemos igual. Después vienen las consecuencias y andamos llorando y diciéndole al Señor, ¿por qué? Más encima los patúos, ¿cierto? Le decimos, le reclamamos al Señor que por qué estoy pasando esto, cuando Él nos advierte. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Oídos sordos. No escuchamos porque queremos hacer las cosas a la pinta de nosotros, como nosotros queremos que marche esto. Pero es como Dios quiere que todo vaya. A lo largo de las profecías de Jeremías vemos las lágrimas de Dios debido a la deserción del pueblo de Israel, una y otra vez. Y lo que quiero que entendamos acá, hermano, es el tipo de deserción que alcanza al mismo corazón de Dios porque Dios se entristece. Una perspectiva aún más fuerte es Lucas capítulo 19, verso 41. Aquí está Jesús, ¿cierto? Dios encarnado. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esta es unas pocas partes donde se revela de que Jesús lloró. Yo creo que Jesús lloró mucho. ¿Por qué? Porque sentía también ahí mismo cuando les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. A pesar de que sus palabras eran fuertes, eran duras, hermanos, pero yo creo que él las decía con amor. Como cuando un padre reprende a un hijo, ¿cierto? Y quiere lo mejor para él, a veces hieren las palabras o unos golpes, pero en el fondo traen corrección, traen ánimo, traen consuelo. Y nos duele muchas veces, ¿cierto?, dar castigo a nuestros hijos. Asimismo, Jesús, yo pienso que por eso lloraba, lloró sobre la ciudad al verla. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. En otras palabras, le estaba diciendo que él era el Mesías y que no lo habían conocido. Recuerden que
A él lo negaron, le dijeron que era hijo del diablo, que era un falso profeta. Nunca Israel lo reconoció como el Mesías. Todavía están esperando a su Mesías, aunque hizo grandes señales, grandes milagros, hermano. Eso no significó nada. Por eso en las iglesias, cuando yo he escuchado muchas veces que en las iglesias donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay lengua, donde hay un sinfín de cosas, que ahí está el Señor. A Dios, hermanos, no le cuesta nada sanar a una persona, levantarlo a una silla de ruedas, en cualquier lugar, en cualquier momento, no necesariamente en una iglesia. Y esas no son, los milagros no son pruebas, hermanos, de que Dios está en una iglesia. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba frente a Faraón y Faraón mandó a llamar a su mago? Le hizo las mismas señales que Moisés, lo mismo. Entonces ahí vemos un vivo ejemplo de que el diablo también hace milagros y puede hacerlo dentro de las iglesias. Por eso debemos tener cuidado, hermano, nosotros al decir que Dios está ahí en ese lugar. Puede que esté, vuelvo a repetirlo, hermano, eso yo no lo sé, no lo sabemos nosotros. Dios también puede hacer milagros, pero a lo que voy es que no es lo primordial, no es lo principal, hermano. Acá una vez llegó un hermano en silla de ruedas, bueno, por decirlo, hermano, porque se congregó, estuvo acá, y nosotros estábamos haciendo lo imposible, hermano, para que Dios lo levantara de la silla de ruedas. Y era un error, porque si Él lo levantaba, lo más seguro es que Él se iba a volver al mundo, y sano. Y aún así se volvió al mundo, pero sigue en la silla de ruedas. ¿Y por qué cree usted que pasó eso? Porque Dios conoce el corazón de la persona. Yo pienso, hermano, y estoy segurísimo de que si él hubiera sido parte de la bendición o de la salvación de Dios, él andaría en pie, pero andaría en pie predicando al Señor. Y así otros ejemplos más, hermano, que exactamente lo mismo. Por eso los milagros no significan nada, hermano. Es mejor un lisiado salvo, antes que un sano que esté en el mundo, que se vuelva al mundo. Entonces Jesús lloró porque ellos no lo conocieron, hermano. Si tan solo supieran lo que tenían, si tan solo supieran lo que Él venía a ser Cristo, pero estaban los ojos de ellos cegados. Después Él piensa en el juicio y dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con caballo y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron que el tiempo correcto era el de Cristo, que Él era el Mesías. No conocieron ese tiempo. Entonces, hermano, acá vemos cómo el corazón de Dios se entristece. Este es el punto principal que estamos viendo. Se entristece por los que desertan. Y el profeta de Dios siente esa tristeza también. El apóstol también siente esa tristeza de parte de Dios. Y de manera suprema, obviamente, Jesús siente esa misma tristeza y ese mismo dolor. Y nosotros en menor grado también sentimos ese dolor cuando un hermano se va de la iglesia y deserta. No hay una porción de la escritura que penetre de manera más profunda en el corazón de Cristo. Este asunto como lo hace en Juan capítulo 6, donde dijimos, cierto, y ahora lo repetimos, que haremos una introducción de Juan 6. Y si lo puede leer en su casa, léalo. Juan capítulo 6. El final del capítulo, para que entendamos en dónde va el pasaje, en el verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó ahí? Acá dice que muchos de sus discípulos, por eso se quedaron pocos, ¿cierto? Porque muchos se fueron, lo abandonaron, volvieron atrás, ya no andaban con él. ¿Qué hizo Cristo para merecer esto? Nada, ¿cierto? Nada, él no hizo nada. Y dice muchos de sus discípulos. A lo mejor usted dirá, pensé que un discípulo era de por vida, que un discípulo hacía un compromiso a largo plazo. Algunas personas están enseñando en el día de hoy que un discípulo es un cristiano de segundo nivel, que ha alcanzado el punto de compromiso pleno, redención total, sumisión completa.
Eso piensan algunas personas. Pensé que un discípulo era alguien que realmente amaba a Cristo, pero acá dice, desde entonces muchos de sus discípulos se fueron, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces un discípulo puede desertar, hermano. Acá lo está diciendo. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él veía cómo se iba la gente. Y se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes se van a ir también? ¿También me van a dejar? ¿También me van a abandonar? Estos dos entonces, como podemos ver, habían hecho un compromiso más fuerte de todos, de manera externa. Eran los más cercanos, los más íntimos. Y les preguntan si ellos también los van a dejar, si se van a ir. Y decimos de forma externa, hermano, porque cuando llegó la hora de los que hubo, ¿qué pasó? Se arrancaron. Todos salieron corriendo, todos salieron a esconderse. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas son unas palabras maravillosas, hermanos, de parte de Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir, hermanos, nosotros? Si en la Escritura tenemos las palabras de vida eterna, tenemos lo que necesitamos. Y eso tuvo que haber bendecido el corazón de nuestro Señor Jesús, esas palabras de Pedro. Yo no voy a ir a ningún lado, yo no te vas a poder deshacer de mí, ni siquiera por un momento. Puedo tropezarme, tal vez, dice Pedro, pero yo me quedaré contigo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice en otras palabras, mira, no exageres, Pedro. Sé que tienes buenas intenciones y sé que todos los discípulos tienen buenas intenciones, pero les quiero recordar algo. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Quién era ese diablo que estaba entre medio? El diablo, un desertor. ¿Quién era? Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, era uno de los 12. Su propio amigo conocido, el profeta le dijo, el que levantó su talón contra él. Hablando de Judas, su propio amigo familiar que le dio un beso en la mejilla. Su propio amigo que se sentó con él en la mesa y mojó el pan y le dijo, soy yo, Señor. Su propio amigo, tan confiable, el que cargaba el dinero para este pequeño grupo de nómadas. Su propio amigo familiar, Judas. ¿Habrá algún diablo aquí? ¿O yo? ¿Hay un espejo por aquí? Creo que el dolor de la deserción de Judas, hermano, aunque encajaba, ¿cierto?, en el plan de Dios, bien lo sabemos eso, en el plan soberano de Dios, fue tan profundo que continuamente hirió el corazón de Cristo. Ahora digo todo esto para darles simplemente el panorama general de lo que es la deserción espiritual y qué es lo que causa en el corazón de Dios. Causa tristeza. Estas palabras, hermano, tienen que ser un aliento para nosotros. No hacerlo dudar y que diga, oh, el pastor dijo que si uno de nosotros era diablo, ¿seré yo, Señor? Al contrario, sino que tiene que afirmar sus pasos, su camino en el Evangelio. Porque usted se conoce, hermano, usted conoce su pensamiento, su vida, usted conoce si realmente está sirviendo a Dios de manera real. Eso usted lo sabe. Entonces que sirva de un aliento para nosotros en esta mañana, hermano. Que ninguno de nosotros quiera entristecer el corazón de Dios, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que sea el compromiso de nuestros corazones, que nuestro discipulado sea genuino, nuestra afirmación de fe en Cristo sea real, nuestra fe sea una fe salvadora, no una fe muerta, sino una fe que persevera. Y que entremos de manera plena y verdadera a una vida de obediencia con Dios y que no sea ese discípulo superficial, temporal, falso. Que cuando las cosas no salen como él piensa que deben salir, deserta y se va. Y con eso genera una tristeza
en el corazón de Dios. Entonces ese es el aliento que debemos tener nosotros, hermanos, en esta mañana. Y ahora vamos a pasar a ver las marcas de un desertor espiritual. Siempre hay marcas, siempre hay señales, ¿cierto?, en una persona que no es cristiana. Recuerden que vimos hace un par de semanas, si no me equivoco, que el cristiano podía llegar a parecerse a un cristiano verdadero, a sufrir persecución, ¿recuerdan? Lo podían perseguir, lo podían hasta matar por ser cristiano, pero no era cristiano. Se puede parecer mucho un falso cristiano a un verdadero, a ese punto, a que pueda recibir los mismos castigos que un cristiano verdadero en la persecución. Entonces, en Juan capítulo 6, un tema recurrente en estas escrituras que estamos viendo, el tema de la deserción espiritual. Siempre hay gente que sigue al Señor por un tiempo y después se va. Todos nosotros hemos experimentado esto, toda persona en este lugar que ha sido cristiano por algún periodo de tiempo, ha enfrentado la experiencia de conocer a alguien que profesó esa fe en Cristo, se identificó externamente con Cristo, dijo que amaba al Señor, dijo que había servido a Cristo, que fue a la iglesia, se involucró en estudios bíblicos, en reuniones, eh, sea lo que haya sido, cierto que él participó, pero después en algún punto a lo largo del tiempo simplemente desapareció, se fumó, se fue, no llegó más el hermano. ¿Qué pasó ahí? Desertó. Y hemos visto muchos de estos casos nosotros, hermano, en nuestro caminar. En 2 Timoteo, para que recordemos un poco, capítulo 1, verso 15, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que todos los que están en Asia me han dejado. ¿Recuerdan? La semana pasada vimos eso, que a Pablo lo dejaron, al final termina solo prácticamente, y no tiene a quién más recurrir sino que a Timoteo para enviarlo, a su hijo amado. Demas me ha dejado, le dice después en el verso 10. Y en el 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, sino que todos me dejaron. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran verdaderos, hermano. Eran falsos. Eran falsos porque abandonaron a su amigo, a su apóstol. Pablo conocía la experiencia de que gente que decía ser seguidor de Cristo y asociados en el ministerio lo dejara. Y al dejarlo, él sufrió y tuvo que aferrarse más y más al Señor. Que es lo que pasa, ¿cierto? Cuando tenemos nosotros debilidades o tenemos tristeza o pena, nos aferramos cada vez más al Señor. Confiamos mucho más en Él. Entonces dijimos que Jesús conoce ese dolor. En Lucas 19 recordarán conforme Él veía la ciudad de Jerusalén, se lamentó por esta ciudad debido a la incredulidad de ellos. Lloró, dijo, si tan solo hubieras conocido las cosas que pertenecen a tu paz. En otras palabras, si hubieras sabido de a quién tenías de manera oportuna en ese lugar, que era el Señor Jesús, la venida de Él, pero no tenían sus ojos abiertos. Al contrario, estaban con una ceguera espiritual, hermano. Primera de Juan leemos que aquellos que en el versículo 19, capítulo 12, en esta declaración tan importante donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que estas palabras, hermanos, son pero categóricas en esto, porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí recordamos, ¿cierto?, a los que dicen, no, yo soy un cristiano descarriado, falso, no existen eso. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué pasa si hubieran sido nosotros? Hubieran permanecido. A pesar de todo, hermano, de todo, problema, dificultad, escasez, abundancia, lo que sea, persecución, ellos siguen al pie del cañón. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay iglesias, hermano, gigantes, llenas de gente, que con suerte la mitad son salvos, o un tercio, o un cuarto de esa iglesia. Muchos se van, muchos salen, pero eso está en el plan divino de nuestro Señor. Juan dice acá que aunque hubo algunos que estuvieron durante un tiempo, se fueron. Ellos son desertores. En Hebreos capítulo 3, otra porción del Nuevo Testamento que habla de este tema. El escritor de Hebreo habla y llama a aquellos que entienden el Evangelio, el mensaje, a que crean y sostengan esa fe
esa creencia en la perseverancia. Capítulo 3, verso 14, somos participantes de Cristo, verdaderos participantes si retenemos el principio de nuestra confianza hasta el final. Esa es una perseverancia, ¿cierto? Un continuo en la confianza de Dios. Somos genuinos si permanecemos hasta el fin, si no dejamos al Dios vivo, si no endurecemos nuestros corazones y no dejamos la verdad que una vez dijimos que creímos. Entonces, cuando vimos, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, a partir de esta mirada breve en el Nuevo, que vamos a estar viendo nosotros ahora, se nos recuerda que la decepción espiritual es un problema común dentro del marco de la obra de Dios entre los hombres. Es algo común, que la gente se vaya, que la gente deserte, que la gente sea porfiada, que seamos duros, que seamos pecadores. Aunque nosotros, cierto, tenemos mejores promesas, como dice el escritor también de Hebreo, porque Dios nos ha elegido y hemos creído en Él. Entonces estamos dentro de otra esfera nosotros. Entonces al llegar a Juan capítulo 6, en el verso 66, que lo acabamos de ver también, y aquí vamos a establecer el patrón para el entendimiento de este capítulo. Como bien dijimos recién, desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora todo el capítulo hasta el verso 66 lleva a esto. Todo lo que ha sucedido hasta este punto lleva a esta respuesta. Causa al Señor gran tristeza y él hace una pregunta de aquellos que permanecen, particularmente los dos versículos. En el 67 él dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ustedes no me pretenden ustedes también dejarme, en otras palabras, hablándole a sus discípulos. Y podemos sacar también muchas enseñanzas de este capítulo 6, hermano. No significa, cierto, que como estamos hablando de la deserción espiritual, solamente este capítulo habla de aquello, sino que hay mucha enseñanza en todo este capítulo 6 de Juan. Pero en este punto, cierto, estamos viendo nosotros la deserción. Y vuelvo a instarle a que lea en su casa el capítulo 6 de Juan, para que tenga ya un panorama general, porque lo vamos a estar viendo en las otras semanas también. Entonces encontramos a Jesús acá apoyándose en medio de su tristeza, en medio de la soberanía divina, simplemente para mantener su equilibrio. Aunque no dice que lloró, suponemos, cierto, que él debió haber llorado debido a la tristeza de esta escena. Tuvo que haber llorado muchas veces nuestro Señor. Entonces, regresando al comienzo del capítulo, pregunta: ¿qué identifica a un desertor espiritual? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos esperar que la gente deserte de la fe? ¿Cómo podemos identificar a aquellos que son desertores? Porque a lo mejor un hermano se puede ir un tiempo de la iglesia y después vuelve. Entonces apenas se va, nosotros no podemos decir: no, es un desertor, si yo sabía. Eso no debemos hacerlo, no debemos juzgar antes de tiempo, ¿ya? Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, hermano, que por algún u otro motivo nos alejemos un tiempo de la iglesia o del Señor. Pero el verdadero, ¿qué va a pasar con él? Va a volver. Que ya eso lo tenemos más que claro, lo hemos visto el año pasado, vimos como 5 o 6 meses, si no me equivoco, estuvimos viendo acerca de ese tema. Entonces debemos saber identificar a aquello. Vamos a ver una lista de lo que se ve fluyendo en este capítulo, no tanto explícitamente enseñado, sino implícitamente, las cosas que suceden, en lo que identifica, ¿cierto? Y en estas marcas que van a identificar a este desertor o a esta persona que deserta espiritualmente. Y cuando miramos alrededor para ver si alguien es genuino, este es el tipo de cosas que usted puede utilizar como criterio de evaluación. En primer lugar, todavía no sabemos que estos son desertores. Entonces las cosas que vemos inicialmente podrían ser la realidad de cualquier persona, pero después terminan siendo una realidad de un desertor espiritual. En primer lugar, este personaje desertor se ve atraído por la multitud. Es atraído por una multitud.
En el verso 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Acá tenemos cierto un punto de estos desertores, les gustan las multitudes, les gustan las iglesias grandes, les gustan donde hay mucha bulla, donde hay mucho boche, donde hay muchas actividades, donde hay muchas cosas que hacer, donde hay muchas personas, les gusta eso. Entonces acá es donde el desertor aparece por primera vez, es atraído por la multitud, e inicialmente, francamente, es indistinguible, está entre medio de la multitud. Como este que decía Jesús, ¿cierto? Que lo seguía mucha gente. Es una multitud grande y difícil de distinguir. Nos va a costar un poco saber quién es real y quién no lo es. Es difícil determinar quién va a ir y eh, quién se va a ir y quién se va a quedar. Pero estos desertores están en la multitud, están ahí entre medio. Después dice, en el verso 1, después de esto, y si regresamos o podemos leer el capítulo 5 también de Pedro, verso 1 dice que hubo una gran fiesta de los judíos. Si esta fiesta fue la Pascua, entonces lo que sucede en el capítulo 6 es un año después de esto. Si esta fiesta fue la fiesta de los tabernáculos, entonces sucedió en el capítulo 6, pasó unos 6 o 7 meses después de esto, de esta fiesta. En ese año, o en esos 6 o 7 meses de ese mismo año, sucedieron muchas cosas en la vida y ministerio de Jesús. Como bien conocemos, él fue peregrinando por el mundo y la gente se iba uniendo y se iba sumando, ¿cierto? A su congregación, por decirlo de alguna forma, y lo comenzaban a seguir. Pero sabemos por qué lo seguían, ¿cierto? Ya lo vimos. Juan no la registra, Mateo la registra en el capítulo 4 hasta el 15, Marcos la registra en el capítulo 1 al 7, Lucas la registra en el capítulo 4 al 9, y lo que registra es el ministerio galileo entero de Cristo. Juan se salta todo esto y lo deja en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, después de esto, significa después del ministerio galileo de Cristo. Pasaron muchas cosas. Ya para ese entonces, en su ministerio galileo, él ha llegado a altos niveles de popularidad entre el pueblo. Era famoso Jesús. Literalmente ha expulsado la enfermedad de Palestina. Él ha sanado a miles de personas, él ha liberado a miles de personas de los demonios. Ha enseñado una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ha creado tal popularidad a donde quiera que vaya. Y donde quiera que está, él lo acompaña una multitud enorme. Fue, cualquiera podría decir, ¿cierto?, que fue un ministerio poderoso, glorioso, lleno de poder, ¿cierto?, el de Cristo. Pero ¿qué pasó al final? Tristemente, ¿cierto? Recién lo mencionamos. Quedó solo, hermano. Literalmente él quedó solo. Muchos lo seguían, muy populares. El día de hoy hay muchos que son así, hermano. Son muy populares, muchos pastores que están ahí en la internet, tienen muchos seguidores por cómo hablan, por cómo predican. Y ciertamente muchos son verdaderos siervos. Otros son falsos, que solamente se lucran de las personas, de las ovejas. Acá no era el caso de Cristo, ¿cierto? Era lo contrario, sino que la gente se aprovechaba de él. La gente lo seguía porque estamos cómodos con él. Estamos cómodos, no tenemos que hacer la cosecha ni la siembra, no tenemos que criar animales, nada, sino que él nos da y nos entrega todo en bandeja. Así que mejor sigámoslo. Entonces, sin duda alguna, era la persona más popular en Galilea, hermano. Quizás la persona más popular en la historia de Galilea. Él es el acontecimiento de su vida entera. Nunca ha visto a alguien que pudiera sanar, pudieran echar fuera a los demonios, que pudieran resucitar a los muertos y pudieran enseñar como este hombre lo hizo. ¿Quién? Jesús. ¿Pero le sirvió de algo todo eso? Los milagros, las señales, alimentar a mucha gente, sanar a muchos enfermos, sanar a muchos leprosos. ¿Le sirvió de algo? No le sirvió de nada, hermano. Y esas señales solamente se hicieron para que se dieran cuenta, hermano, que la gente, sea como sea, eh,
Sea como sea, el llamado solamente es por la soberanía de Dios. Y el creer es solamente por la palabra de Dios, no por los milagros. Nadie puede creer viendo un milagro. Nadie puede creer en Cristo viendo una sanidad de un enfermo. Solamente son señales. Y eso lo hizo Cristo para dejar en claro eso, de que nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a creer por ver un milagro. La fe viene por la palabra del Señor, ¿cierto? Por el oír su palabra. Y por eso a nosotros se nos manda, igual como Cristo anduvo predicando y pregonando el Evangelio, nosotros debemos hacer lo mismo. Es la tarea del cristiano, hermano, evangelizar. Nada más que eso, el resto lo hace Dios. Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces acá nos vamos a quedar, hermano, con este tipo de desertor que, en primer lugar, le gusta los lugares con multitudes, le gusta ver gente, le gusta estar entre medio de mucha gente, de mucha multitud. ¿Por qué? Porque ahí no los distinguen, no los pueden ver. Pero vamos a ver más rasgos que van a dar con aquella persona que será un posible desertor después de un tiempo. Después de un tiempo, porque hay gente que está años y años en las iglesias, hermano, y de repente se van, desaparecen, se fuman. Y es debido a lo mismo, que nunca tuvieron una fe genuina, una fe verdadera, sino que solamente se vivía una religión. Y llegó a ser esa persona tan, pero tan igual a un cristiano que pasó desapercibido. Roguemos al Señor para que no seamos de aquello, hermano. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por el día de hoy permitirnos estar en este lugar, congregados con los hermanos, disfrutando, Padre, tu palabra, aprendiendo cada día más de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Tú eres santo, tú eres bueno, Dios mío. Y por esa santidad, Señor, queremos en esta hora que nos santifiques en ti, mi Dios, cada día más. Queremos ser cristianos fieles y verdaderos a ti, Señor. No importando nada de lo que pueda pasar o lo que pueda suceder en nuestra vida, Señor, o de lo que el mundo piense de nosotros. Así como el pueblo de Israel no conoció el tiempo de tu visitación, así el mundo no te ha conocido aún a ti, Padre. No ha conocido al Hijo. Por eso es más fácil negar a un Dios, por eso es más fácil negarte a ti, Señor. La palabra dice que nosotros tenemos promesas mucho mejores que los demás, que el mundo. Y el día de mañana estaremos ante tu presencia, Dios mío santo, rindiéndote cuentas, Padre, aunque pecadores faltos, aunque pecamos cada día, Señor, ahí estaremos contigo junto a ti, mi Señor, recibiendo, como dice tu palabra, recompensas. En el grado en que hayamos participado en tu obra, tú nos recompensarás, Señor. Pero la recompensa más grande ya la tenemos, Señor, que es nuestra salvación. El día de mañana, cuando muramos y partamos de esta tierra, Padre, sabemos que estaremos junto a ti, Señor. Entonces tenemos una tranquilidad en esa realidad. Una tranquilidad, Señor, en aquello que tú nos has prometido. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. ¿A quién iremos, como dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo a ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te rogamos en esta mañana, Dios del cielo, que seas tú sobre nuestras vidas, tomando nuestras manos y no soltándonos jamás. Ayúdanos cada día, Padre, a continuar, a seguir. Ayúdanos cada día, Señor, a abrir nuestra boca y proclamar las grandezas de tu Evangelio. No nos dejes caer, Señor, en tentación y mucho menos, Padre, en una deserción espiritual. Si bien podemos tener dificultades, si bien podemos entristecernos hasta el punto de alejarnos un tiempo de la iglesia, pero no, Señor, no apartarnos definitivamente de ti. Somos hombres y mujeres con sentimientos, con pasiones, Señor, que muchas veces nos traicionan. Pero ahí estás tú, Dios, para alentarnos, ahí están nuestros hermanos para aconsejarnos, para darnos un consejo cada día y así edificarnos mutuamente, el uno con el otro en la iglesia, porque así tú lo quieres, Señor. Así tú lo quieres también, Padre, que en amor nos edifiquemos los unos con los otros y oremos los unos por los otros también. Muchas gracias, Padre, te damos en esta hora. Te rogamos por nuestros hermanos, hermano Carlos, su matrimonio, su esposa, Señor. Sé tú, Padre glorioso, ayudando a nuestro hermano. Sé tú llevándole fortaleza a él, a su esposa. Afirma su matrimonio, mi Señor.
Que cada día ellos puedan entender que el matrimonio es un acto de fe y de negación el uno por el otro para que esto funcione. El amor, Señor, es amar a tu pareja, no importando lo que el resto pueda dar o lo que la otra parte pueda entregar, sino que debemos ser como tú, Señor, un amor sacrificial, un amor que da sin importar si recibe o no. Por eso ayúdalos, bendícelos cada día. Enséñales, Señor, enséñales que lo mejor está en tu palabra, para poder formar un matrimonio, para poder formar hijos. Ahí está la enseñanza en tu palabra, ahí está la palabra que necesitamos cada uno de nosotros también como matrimonio, mi Señor. Gracias, Padre, bendíceles, ayúdalos, fortalécelos, y que si es tu voluntad el día de mañana puedan estar nuevamente en este lugar. Te damos gracias, Padre, por todo lo que cada día nos entrega, la vida, la salud, el trabajo, Señor. Nos has tenido con bien aún y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.